Buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga muchísimo. Bienvenidos a la segunda parte de el tema Preparándose para vencer. Recuerden que la clase anterior nosotros habíamos visto que nosotros tenemos que prepararnos para poder vencer a tres enemigos al menos que nosotros tenemos. El primer enemigo soy yo mismo, mi carne, mis deseos. El segundo es el mundo y todo lo que ofrece el mundo. Y el tercer enemigo es Satanás, ¿sí? Que con sus tentaciones, que con su forma de ser, agrede al cristiano y busca la forma de cómo atacar para que nosotros dejemos de creer en Jesucristo y nos sintamos vulnerables ante cualquier tentación. Muy bien, bienvenidos a la parte 2 entonces de Preparándose para vencer. Y nos corresponde hoy la pregunta número 8, desde la pregunta número 8 hasta la 14. Para ello nosotros vamos a comenzar leyendo la palabra de nuestro Dios en Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 1. Vamos a poner en la diapositiva Primera de Juan 5:1. El título dice La fe que vence al mundo. Muy bien, vamos a leer. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Muy bien, entonces lo que la palabra del Señor está diciendo, miren aquí, es que cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, es porque hemos nacido de Dios. Las personas que no han nacido de nuevo, que no son, que no han entregado su corazón a Jesús, simplemente lo tienen a Jesús como un hombre cualquiera que fue. Unos dicen que fue un profeta, otros dicen que fue un hombre extraordinario, bueno, una serie de cosas, pero no creen que Jesús es el Dios, es Dios. Entonces, ¿por qué? Dice la palabra del Señor, porque no ha sido engendrado por Dios, porque todo aquel que es engendrado por Dios, nacido de nuevo, nacido por el Señor Jesucristo, por nuestro Padre, dice que nosotros creemos que Dios, que Jesús es Dios, fue nacido de Dios y también le amamos. Miren cómo da esa facultad de todos los que creemos en el Señor, tenemos esa convicción de parte del Espíritu Santo. Él nos ayuda a nosotros y nos enseña de que Jesucristo también fue Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, fácilmente de conocer a una persona si ha creído en Jesús o no ha creído en el Señor. ¿Sí? Entonces dice que los que creen es porque han sido nacidos de Dios, engendrados en el momento espiritual. No estamos hablando de forma física, sino de forma espiritual como ya habíamos visto en las clases anteriores. ¿Ya? Y todo aquel que y todo aquel que ama al que engendró, que es Dios, el Padre, dice todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado, es decir, a Jesucristo. El que ama al Padre también ama a Jesucristo, los dos. Muy bien. En la pregunta número 8 dice, la preguntita en nuestros folletos, dice, si creemos que Jesús es el Cristo, hemos nacido de Dios. ¿Sí? Si creemos que Jesús es el Cristo, dice que nosotros hemos nacido de Dios también. ¿Sí? Porque Dios nos da la facultad para creer que Jesús es Dios. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 9 y para ello vamos a leer 1 de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Ya les voy a poner en la diapositiva. Ya. Dice allí la palabra del Señor. Ahí está escrita. Porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, los que hemos aceptado a Jesús, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué lindo texto. Gloria al Señor. Mire, todos los que hemos nacido de Dios, es decir, los que hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos aceptado a Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, dice que nosotros somos nacidos de Dios y por lo tanto debemos vencer al mundo. Miren esa palabrita, vencer, ¿sí? Al mundo. Es decir, que nosotros tenemos un poder que es por medio del Espíritu Santo, esa fuerza que nos da para poder vencer todo tipo de pecado, todo tipo de distracciones, todo tipo de tentaciones que nos ofrece el mundo. Ustedes saben que el mundo ofrece tantas tentaciones, ¿sí? Música, baile, sexo, droga, idolatría, una serie de cosas que está ofreciéndonos ahí el mundo. Pero dice que si usted es nacido de Dios, usted puede vencer eso. ¿Por qué? No por sus propios medios, no por su propia fuerza, porque somos seres humanos y tenemos pecado. Yo tengo pecado, usted tiene pecado, todos cometemos errores todos los días. No es por nuestras fuerzas, sino es por la gracia
del Espíritu Santo de nuestro Dios. Eso no quiere decir en ninguna manera que como no está en mí, entonces yo voy nomás a seguir pecando. Y habíamos visto en la clase anterior que no debemos practicar el pecado porque también eso es de Satanás y eso no le agrada a Dios. Y usted puede perder el camino de salvación, de vida eterna, si usted practica y rechaza a Jesús. Muy bien, entonces miren, es tremendo, ¿sí? El que es nacido de Dios vence al mundo. No está de acuerdo con el mundo, no está moldándose al mundo mejor, no, mejor está venciendo poco a poco, día a día, ¿sí? Minuto a minuto, las horas van pasando y uno va tratando de acercarse más a Dios, venciendo, ¿sí? Todos los días, quizá cada mes, quizá cada año. Algunos rápido, otros de forma lenta, otros de forma pausada, pero está venciendo, no está quedando allí. Esa persona es nacida de Dios. ¿Sí? Se le conoce fácilmente, se lo reconoce fácilmente aquella persona que ha aceptado a Jesús en su corazón de verdad. Está venciendo al mundo, poco a poco está venciendo, está avanzando en su aspecto espiritual. ¿Sí? Entonces, y esa victoria de vencer al mundo no está en nosotros, sino está en el poder del Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de nuestra fe. ¿Sí? Porque yo no he visto a Jesús, no he andado con Jesús, pero mi fe, mi seguridad es certera de que solamente Jesús puede salvar. Pero mi fe, yo no he visto al Espíritu Santo, pero mi fe, la fe es creer, es estar convencido de algo que todavía no sucede. Mi fe hace que yo diga que el Espíritu Santo me da fuerzas para vencer el mundo, para vencer mi carne, para vencer a Satanás, para vencer el pecado, para vencer todas las cosas que a Dios no le agrada. Es la fe. La fe dice que yo estoy absolutamente convencido de que solo el poder del Espíritu Santo me va a ayudar. ¿Sí? Miren, entonces realmente vencemos al mundo por nuestra fe y por medio del poder de Dios, no es por nosotros. La pregunta 9, dice la pregunta 9 en nuestros folletitos. Si ya hemos nacido de nuevo, ¿sí? Si ya hemos nacido de nuevo, podemos vencer ¿a qué decía aquí 1 de Juan 5:4? Al mundo, ¿sí? Podemos vencer al mundo si hemos nacido de nuevo. Si aceptamos a Jesús en mi corazón, yo ya tengo a Jesús, al Espíritu Santo en mi corazón y Él me va a dar el poder. ¿Ya? Muy bien, dice, y la otra parte de la misma pregunta dice, y tenemos la victoria por la fe. Sí, por la fe. La fe nos da la victoria, porque nosotros estamos convencidos y creídos y seguros de que solamente el poder del Espíritu Santo me puede ayudar a vencer todo tipo de pecado, todo tipo de tentaciones que tiene el mundo que nos rodea. Muy bien, vamos a 1 de Juan 5:5 ahora. Voy a poner en la diapositiva, en la pantalla, 1 de Juan 5:5. Ya, amén. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 5:5. Recuerde que estamos estudiando 1 de Juan, no el Evangelio de Juan. ¿Sí? El Evangelio de Juan es el cuarto libro de los Evangelios del Nuevo Testamento, pero ahorita estamos en 1 de Juan. Está cerca al libro de Apocalipsis y Judas por ahí. ¿Ya? Muy bien, 1 de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Wow. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted tiene la facultad absoluta para vencer al mundo. ¿Por qué? Porque usted está creyendo que Jesús es Dios y Dios es todopoderoso. Él puede hacer todo. Él le puede dar el poder a usted para que usted venza a todo tipo de pecado, a toda tentación que le ofrece el mundo. ¿Sí? Ya dije, no es automático, es poco a poco, pero debemos ir saliendo, ¿sí? Avanzando poco a poco. Muy bien, la pregunta 10 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Entonces, de acuerdo al texto de 1 de Juan 5:5, ¿qué nos decía? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque hay personas que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Dicen, no, ese es un hombre cualquiera, ese es un engaño, Jesús nunca estaba aquí en la tierra. Otros dicen, Jesús todavía no viene, ¿sí? Entonces, una serie de creencias que hay ahí, ¿ya? Entonces, miren, aquí en la pregunta es, ¿quién es el que vence al mundo? Primero de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Entonces la respuesta ahí sería el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien, vamos a otro texto de Primera de Juan mismo, el capítulo 5 y el versículo 18 ahora. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 18. Vamos a poner allí en la pantallita. Ya, a ver, Primera de Juan 5, 18. Esperemos a que este texto se encuentre ya. Sí está, Primera de Juan 5, 18. Dice la palabra del Señor allí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, miren una vez más nacido, ¿por qué dice nacido de Dios? Porque hemos nacido primerito de papá y mamá, sí, un nacimiento físico. Ahora, después que nosotros hemos reconocido nuestro pecado, hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, hemos cambiado ese nacimiento viejo, de esa naturaleza pecaminosa, a una naturaleza espiritual. Y por eso dice, nacido de Dios, eso es el nacimiento espiritual. ¿Ya? Continuamos con el texto. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué tremenda. Tres cosas importantes aquí. Dice la primera cosa, que sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, la primera cosa, nacido de Dios quiere decir aceptado a Jesús. Todos los que aceptan a Jesús, dice la primera cosa, no practica el pecado. ¿Sí? No, ustedes saben lo que es practicar, ¿sí? Es hacer el mismo pecado una y otra vez, hasta estar perfeccionando, ¿sí? Es como cuando uno tiene la selección, en este caso, en nuestro país, tiene que enfrentar en el mundial o algunas eliminatorias o dentro del campeonato nacional mismo. ¿Qué es lo que ellos hacen? Practican, ¿sí? Practican tiros penales, practican técnicas, practican estrategias de fútbol. ¿Para qué? Para perfeccionar. Entonces, y hay personas que practican en cambio no el fútbol, sino el pecado. ¿Sí? El pecado lo practican, quieren hacer de la mejor forma. ¿Sí? Una vez, otra vez y otra vez. Pero dice que aquel que tiene a Jesús en su corazón, aquel que ha nacido de Dios, dice que no debe practicar el pecado. No practica el pecado. ¿Sí? Pues el que fue engendrado por Dios, dice que Dios lo guarda. ¿Sí? Dios lo guarda, es decir, que Dios lo ayuda, Dios lo cuida, Dios lo protege. Dios está allí para ayudarla en sus momentos difíciles de tentación, de errores, de pecado, que todos tenemos, ¿sí? Pero Dios está con nosotros para ayudarnos a vencer. Por eso dice que aquel no practique el pecado, y les pongo de nuevo, dice el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, o sea, Jesucristo mismo nos guarda. Y miren la última parte, dice, y el maligno no le toca, o sea, Satanás mismo no puede tocar a las personas que han sido engendradas por Dios, por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Miren qué tremenda ventaja tenemos entonces, queridos amigos y hermanos. Dice que el maligno ya no nos toca. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo, está viviendo en nosotros. ¿Sí? Y Él va a pelear por nosotros en esos momentos de tentación, de pecado. ¿Sí? Entonces, si nosotros seguimos resistiendo a Satanás, al mundo, a mí mismo, al no cumplir esos deseos malos, entonces Satanás se irá, huirá de nosotros, ¿sí? Porque Jesucristo está en nosotros y Él hará que el diablo huya de nosotros, que el pecado huya de nosotros, porque Él mismo nos está cuidando, nos está guardando, dice aquí el texto de la palabra del Señor. ¿Ya? Muy bien, qué tremendo, ¿no? Una buena ventaja aquí. Vamos entonces a la pregunta número 11. Dice la pregunta número 11 de nuestros folletitos. Si ya nacimos de nuevo, no debemos practicar el pecado. ¿Sí? No debemos practicar el pecado. Si hemos nacido de nuevo, no hagamos que el Espíritu, no hagamos que el Espíritu Santo de Dios se entristezca. ¿Sí? Y que esté por allí, así, cruzado de brazos, esperando a que usted se reconcilie. No. ¿Sí? El Espíritu Santo ya está en usted. Él está con usted, ¿sí? Así es que no debemos practicar el pecado. Recuerde, practicar el pecado, ¿sí? Hay algunas cosas que a veces lo hacemos inconscientemente. En ese momento debemos pedir perdón al Señor, porque no debe esperar usted para que haga en la tarde, para que haga la noche, para pedirle perdón a Dios por algún error o algún pecado que usted cometa sin sentirlo, a veces sin planificarlo, ¿sí? A veces se peca porque en nuestros genes está el pecado.
¿sí? Entonces, pero usted pida perdón en ese mismo momento. ¿Sabe por qué? Porque si usted peca ahorita, usted no sabe a qué horas puede usted morir, ¿sí? Puede ser que en la tarde ha llegado su hora de partir de este mundo o en la noche. Y usted esperando allí digo, mañana voy a orar al Señor para pedirle perdón por este pecado. Y usted muere esta tarde, muere esta noche. Entonces, imagínese, usted va a ir con ese pecado delante del Señor. Así es que a pedir perdón al Señor cuando usted ha cometido un error, cuando usted ha pecado, en ese mismo momento, no deje que pase el tiempo. El Señor es amplio en perdonar. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que si decimos que nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la sangre de Jesucristo, su Hijo, no está en nosotros. ¿Sí? Porque nosotros somos pecadores. Por eso es que murió el Señor Jesucristo, para perdonarnos esos pecados. Si nosotros no hubiésemos sido pecadores, no hubiese venido el Señor Jesús a morir por nosotros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren lo que está muy, muy bonita la palabra del Señor aquí, lo que dice, si ya nacimos de nuevo, entonces no podemos practicar el pecado. ¿Ya? A ver, sigamos entonces. Bueno, en el 11 ya terminamos, ¿cierto? Dice, si ya nacimos de nuevo, no podemos practicar el pecado. Y no nos puede tocar el maligno allí. Sí, la respuesta. En la pregunta 11 mismo. Y no nos puede tocar el maligno. Dice que Satanás ya no puede tocarnos a nosotros. ¿Sí? Claro que andará por ahí molestando a cada rato, tratando de querer hacer que vuelvan a los caminos de Él. Pero el poder de Jesús que está en nuestro corazón, ese poder hará huir a Satanás. ¿Sí? El diablo tiene miedo del nombre de Jesús y de su sangre poderosa. Así es que clame el nombre de Jesús, clame su sangre en el momento que Satanás quiera molestarle a usted y se huirá de usted. Sí, porque no puede resistir el nombre del Dios Todopoderoso. Muy bien, vamos a la pregunta número 12. Y para eso vamos a Primera de Juan, el capítulo 5, y vamos a ver los versículos 20. Primera de Juan 5, 20. ¿Ya? Muy bien, vamos a poner en la diapositiva Primera de Juan 5:20. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué clarita la palabra del Señor. A veces nosotros estamos diciendo, y ahora, pero hay tantas religiones. ¿Sí? Tantas religiones. ¿Cuál será el verdadero? Ninguna. Ninguna religión es verdadera. ¿Sí? El amar a Jesucristo, el tener a Jesús en nuestro corazón no es una religión. No es una religión. ¿Sí? El tener a Jesús en nuestro corazón es una relación con Dios que al cumplir su palabra, nosotros estamos cumpliendo el mandamiento que Él dijo, que vayan por todas las naciones y hagan los discípulos, o sea, hagan seguidores de Jesús a todas las personas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo 28:19. ¿Sí? Entonces miren lo que dice 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, o sea, Jesucristo, y nos ha dado entendimiento para conocer quién es el verdadero. Miren, solamente Jesús nos dio ese entendimiento. Y nosotros podemos, los que hemos aceptado a Jesús, conocemos que estamos en el verdadero. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el verdadero. Dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí este texto es clarito. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, es decir, a Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Sí? Y añade aquí Juan, dice, y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. ¿Sí? En su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios. Ese es el verdadero camino. ¿Sí? No existen religiones verdaderas. No solamente amar a Jesús, vivir para Jesús, honrarle, respetarle, obedecer su palabra, vivir para Él, predicar la palabra de Dios. Ese es el verdadero Dios y esa es la vida eterna. Amén. Vamos a la pregunta 2. Entonces dice, ¿quién nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero? El Hijo de Dios, dice Juan 5:20, o sea, Jesucristo. Ahí podemos poner Jesucristo. Miren, Jesucristo nos da el entendimiento para conocer al verdadero Dios. ¿Mm? No es que, no es que una religión les va a dar el entendimiento,
no son las ciencias, las letras, un título profesional para que le va a dar conocimiento para que usted conozca al Dios verdadero. No, solo Jesús. A través de su palabra, la Santa Biblia, podemos conocer quién es el verdadero Dios. Y estamos en el verdadero, dice, porque hemos aceptado a Jesús, porque Él es Dios y es la vida eterna. Clarito, yo creo que con este texto usted ya no puede pensar, y ahora estaré bien, estaré mal, tantas religiones, ¿cuál será la verdadera? No, dice, estamos en el verdadero. El que tiene a Jesús en su corazón dice que está en el verdadero. Lea primero de Juan 5:20 y comparta esto, por favor, con las demás personas. Muy bien, tenemos la pregunta 13 también. Vamos a contestar la pregunta 13, no tiene texto bíblico aquí. Dice la pregunta 13, ¿cómo sabemos que estamos en el verdadero Dios? Por el entendimiento que nos dio Jesucristo. Sí, eso debemos responder ahí. ¿Cómo sabemos que estamos en el verdadero Dios? Por el entendimiento que nos dio Jesucristo. ¿Sí? Y Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, dice la palabra. Muy bien, y vamos a culminar este tiempo con 1 de Juan 5:21. Eso es una parte muy bonita para que termine el Evangelio de Juan con este texto muy maravilloso que nosotros ya habíamos compartido la vez anterior. Dice, 1 de Juan 5:21, estamos en la pregunta número 14 ya, en la última pregunta. Dice 1 de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Tan pequeñito el texto, tan sencillo, pero tan profundo. Dice que debemos guardar de los ídolos. Y usted recuerde que los ídolos no solamente son Corazón de Jesús, la Virgen del Cisne, la Virgen de Nieves, el San José, la Virgen de Guadalupe. No, no solamente ellos son ídolos. ¿Sí? Yo les he dado una lista de ídolos que se pueden convertir en ídolos si usted practica eso. ¿Sí? Un cantante puede ser ídolo, un futbolista puede ser su ídolo, un TikToker, un YouTuber puede ser su ídolo. Y si usted practica alguna serie de pecados, usted se está convirtiendo en un idólatra de ese pecado. No solamente son ídolos e imágenes que el Señor dijo que no lo haga, ¿sí? Que están encerrados en las iglesias. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Y vamos a compartir en este momento también un texto bíblico que es para memorizar. ¿Sí? Ahí tenemos 1 de Juan 5:11. Este texto, como de versito, ustedes van a memorizar para el próximo jueves. Y así cada jueves estamos memorizando un texto, y usted ya tiene algunos textos listos en su mente. De esa manera está preparándose para vencer en el momento que algún mal deseo de su carne o algún ofrecimiento del mundo o Satanás mismo vaya a ir contra usted. Usted recite este texto bíblico en el nombre de Jesús por medio de su sangre. Y 1 de Juan 5:11, que toca memorizar esta semana, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Quién nos dio vida eterna? Solamente Dios a través de Jesucristo. Y esta vida está en su Hijo, en Jesús. ¿Sí? Muy bien, mis queridos amigos y hermanos. Entonces, aquí culminamos esta clase número 2 y hemos preparado para vencer. ¿Cómo debemos prepararnos entonces para vencer? Memorizando textos bíblicos, sabiendo de que mis enemigos soy yo mismo, el mundo y Satanás, 3 enemigos, y para ellos debemos nosotros combatir con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, nos vemos el próximo jueves. Hasta tanto, pues que pasen una muy bonita semana. Amén.